Ok, entonces ya para terminar, ¿verdad? Serían estos últimos dos problemas. Y me disculpan que vi que tuve que hacer ese de rotación que va a quedar ahí para el final, ¿verdad? Es que sí, el otro era bio largo, tenía muchas cosas, ¿verdad? Entonces, recuerden, ¿verdad? Era fácil, pero es tedioso, ¿verdad? Hay que hacer bastantes cosillas, pero bueno. Entonces, lo que dice por aquí es, en la diapositiva 9 estaría el último hidrostático, que sería entonces, dice, un globo de aire caliente tiene un volumen de 2.200 metros cúbicos. La tela del globo, que sería la envoltura, ¿verdad? Como hablamos antes, el hule, bueno, en este caso sería una envoltura de tela, dice, pesa 900 newton. La canasta con su equipo y tanques de propano llenos pesa 1.700 newton. Si el globo apenas puede levantar, vean que es apenas, ¿verdad? O sea, apenas logra levantar otros 3.200 newton de pasajeros, desayuno y champán, cuando la densidad del aire exterior es de 1,23 kilogramos por metro cúbico, ¿qué densidad media tienen los gases calientes del interior? Entonces, cuando nos dicen eso de que apenas puede levantar, es que básicamente pues, la aceleración que va a tener es casi cero, ¿verdad? Entonces, la idea aquí es otra vez tener un equilibrio, ¿verdad? Uno llega y qué sé yo, puede llegar y decir que se levanta un poco, ¿verdad? Entonces, la aceleración es muy baja y después básicamente se mantiene ahí flotando en el aire, ¿verdad? Que es la idea ahí de esos viajes en esos globos. Entonces, la idea es encontrar aquí un equilibrio entonces en el sistema, muy parecido a lo que estábamos haciendo antes ahí con los otros casos, donde tenemos que considerar la envoltura del globo, la canasta y los tanques y el resto de, ¿verdad? Pasajeros, desayuno, champán, toda la cosa, ahí tienen que estar contemplados. Y nótese que además de esos tres que nos están diciendo ahí, esos tres pesos, pues también estaría el peso propiamente del aire caliente que está dentro del globo. Entonces, bueno, pues nuestra sumatoria va a estar dada por, ¿verdad? Lo que será la fuerza bollante hacia arriba y después todos esos pesos, ¿verdad? Tienen que estar aquí. Entonces son cuatro, me parece, ¿verdad? Entonces sería el peso de la envoltura. Vamos a ponerle el peso de envoltura. Bueno, podemos poner, ¿verdad? No, sí, fuerza de envoltura. Sí. Vamos a dejarlo así. Luego, el peso de la canasta con los tanques, entonces solo la canasta. Luego, el peso de las personas, ¿verdad? Que van ahí, ¿verdad? Entonces, pasajeros. Y después la fuerza o el peso del aire, ¿verdad? El aire que va ahí. Entonces tenemos ese montón de fuerzas. No necesariamente tiene que estar en ese orden, ¿verdad? Puede que la fuerza del aire sea más pequeño porque el aire es muy poco pesado, ¿verdad? Puede que estuviera ahí un poco distinto, pero bueno, el punto es que o lo que quería nada más era presentar ahí lo que serían esas fuerzas, ahí como las cuatro que se van a dar ahí en esa parte. Y aquí la fuerza boyante. Entonces la sumatoria de fuerzas, perdón, aquí la sumatoria de fuerzas en Y será entonces la boyante menos esas cuatro ahí. E, C, P y F, A. Y bueno, la fuerza del aire la puedo poner como masa aire por G, ¿verdad? Es así, no me la dan en Newton ni nada por el estilo, entonces sí puedo ponerla ahí. Cambiar. Entonces será masa de aire por G. Eso es igual a C. Vean que esos tres ya son números que me están dando, esto aquí es una I, son números que me están dando ya en mi sistema, ¿verdad? Entonces eso por ahí todo bien. Entonces ahora lo que me piden es la densidad, eso sí, de el aire caliente, ¿verdad? Bueno, y de hecho sí, debí haber hecho algo aquí, ¿verdad? Distinto. ¿Qué puedo poner? Para diferenciarlo con el otro aire, ¿verdad? El exterior. Bueno, voy a dejarle ese así y lo que voy a hacer es que al exterior le voy a poner una densidad externa, digamos, o densidad de aire exterior. ¿Okay? Por cualquier cosa, entonces voy a ponerle ahí otro subíndice. Pero bueno, entonces lo que tengo por ahí sería la fuerza boyante, entonces va a ser ρ de ese aire exterior por el volumen del el globo, ¿verdad? Del objeto
el globo que me están diciendo por ahí, que vean que nos dan ese volumen, vean que es de 2.200 metros cúbicos por G, menos la fuerza envoltura, canasta, personas o pasajeros, creo que fue lo que dije antes. Eso es igual a la masa al aire por G, que la voy a pasar al otro lado sumar, y voy a decir que esto es ρ aire por el volumen del objeto por G. Eso es igual, perdón, no, esto ya no, ya puse aquí el igual. Entonces eso queda de esa forma. Y vean que lo que estoy intentando esperar es el ρ del aire. Entonces eso es lo que me faltaría ahí, ¿verdad? Paso de dividir el volumen del objeto y el G. Entonces esto lo que me queda es el volumen del objeto por G. Y aquí todo esto. ρ exterior, objeto por G, menos FE, menos FC, menos FP. Eso es ρ del aire. Que entonces ahora sí lo sacamos, a ver cuánto nos da. Entonces, el ρ del exterior dice que era de 1.23 kilogramos por metro cúbico por el volumen, que es de 2.200 por 9.8. Eso menos la fuerza de la envoltura, que me dicen que son 900, menos la fuerza de la canasta, que son 1.700, menos la fuerza de los pasajeros, que son 3.200. Y eso entre el volumen del objeto, que son 2.200 por 9.8. Y me da una densidad final de 0,96. 0,96 kilogramos por metro cúbico. 0,96 kilogramos por metro. Que tiene sentido, ¿verdad? Es menor a la densidad la densidad del aire exterior. Si fuera igual, esto ni siquiera levantaría, ¿verdad? Porque, pues, intentaría flotar el globo, pero claramente tiene en contra, pues, el peso de la envoltura, el peso de la canasta, el peso de los pasajeros. Si fuera mayor, pues mucho menos, ¿verdad? Lo que haría es completamente nada más hundirse. Tiene que ser por fuerza menor, ¿verdad? Y en este caso, vean que tiene que ser menor a eso. Si fuera un poquito mayor a esto, aún así no podría subir por el resto de pesos que tiene. Tiene que ser esto o un valor menor, ¿verdad? Para poder subir. Y bueno, pues técnicamente es el mismo aire, ¿verdad? O sea, yo lo que hago es que nada más enciendo, ¿verdad? Una llama que empieza a calentar el aire. Entonces, lo que muestro o lo que encuentro por aquí, que ustedes pues, lo verán ahí en la parte de temperatura y toda la cosa, y supongo que si han ya llevado cursos de química o bueno, pues la química del colegio, ya les habrán dicho que conforme uno aumenta la temperatura, los objetos cambian su densidad, van disminuyendo su densidad conforme aumenta la temperatura. ¿Ok? Entonces, eso sería, o más que todo los fluidos. Entonces, perdón, los gases, es lo que iba a decir. Entonces sería ahí lo que se tendría. O debería ser más bien que se ve más drásticamente en gases. Pero bueno, eso es lo que tendríamos por ahí. ¿Alguna duda con ese ejercicio? ¿Todo bien? Ok. Si todo bien, entonces lo que hacemos es, pues ya el que nos cabía, el que debíamos, ¿verdad? Bueno, el que les debía, más bien, no debería decir debíamos, sino el que les debía yo ahí, el de el pájaro y la vara. Bueno, voy a ir borrando por acá. Y eso no es eso. Si no me equivoco, es del capítulo 10, pero del Sears, no del Sears, no del Sears. ¿Qué dice?
Un ave de 500 gramos vuela horizontal y distraídamente a 2,25 metros por segundo. Es el 10,95 por cualquier cosa suena pues así. Entonces, a 2,25 metros por segundo. Cuando de repente viaja directo hacia una barra vertical estacionaria, golpeándola a 25 centímetros debajo de la parte superior, que se muestra en la figura esa distancia. Dice, la barra es uniforme con longitud de 0,750 metros y masa de 1,50 kilogramos. Nótese que como la longitud es de 0,750 metros, lo que nos dicen es que el ave entonces está golpeando a 0,5 metros, ¿verdad? Por arriba del suelo o por arriba de la bisagra, ¿verdad? Entonces ya no tenemos la distancia ahí a la que está el ave técnicamente donde golpea con respecto a la bisagra. Dice, sí, tiene esa longitud, esa masa y tiene una bisagra en la base. El choque aturde al ave, de modo que después simplemente cae hacia el suelo, ya hemos visto eso. Dice, ¿cuál es la velocidad angular de la barra? Justo antes, justo después del golpe y cuando la barra llega al suelo. ¿Okay? La barra llega al suelo. Ojo que no puedo decir cuando el ave llega al suelo, eso pues, estaría un poco complicado de sacar, ¿verdad? Y probablemente, ¿verdad? Por la rapidez que lleva la barra, y probablemente para cuando el ave llegue, no, mentira, el ave ni siquiera llega al suelo, es cierto, que dice que después se recupera, sí, sí, aunque pronto se recupera para continuar volando. Entonces, sí, ni siquiera llega al suelo el ave. Entonces, por si acaso hubiera algún tipo de problema ahí, ¿verdad? Que uno hubiera pensado, pero ¿cuál exactamente es la que llega al suelo? Bueno, pues antes ya nos dijeron que el ave, seguía volando, no llega al suelo nunca. Bueno, ustedes entienden, el ejercicio no llega al suelo. Entonces, lo que dije antes era que íbamos a trabajar primero la conservación de la cantidad de movimiento angular y después la conservación de la energía. Entonces, básicamente al inicio lo que tenemos es este sistema donde está aquí la bisagra, tenemos aquí la barra, y entonces el ave va a golpear, ¿verdad? Cuando esté más o menos como en este punto. Nada más puede ser el ave como un triángulo, como para no hacerme o para no complicarme mucho la existencia. Pero entonces más o menos ahí, bueno, que debería ser a 1/3, ¿verdad? De la barra, o a 2/3 si se ve desde abajo, ¿verdad? Ahí es donde golpea el ave. ¿Okay? Entonces yo puedo llegar y decir, ¿verdad? Y pues técnicamente el ave viene en una dirección, ¿verdad? Y yo podría llegar y decir que la cantidad de movimiento angular del sistema yo debería sacarlo con la distancia, la velocidad y el ángulo que se forma. Pero el problema que tengo es que el ángulo que se forma va cambiando, ¿verdad? Conforme el ave se va acercando y además también cambia esta distancia R. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Bueno, pues considero el punto más sencillo, que es justo en el instante antes del golpe donde el ave simplemente está en el punto más arriba. Entonces ahí es donde yo voy a sacar su momento, su cantidad de movimiento angular. ¿No? Entonces así me simplifico mucho las cosas. Otra forma de verlo es que si yo llego y saco lo que serían el R cruz V, ¿verdad? Bueno, perdón, sería R cruz MV. ¿Okay? Yo me doy cuenta de que siempre se va a cancelar la parte en J y lo que sobrevive es la parte en I. Entonces básicamente lo puedo sacar o siempre va a ser el mismo, ¿verdad? En cualquier punto. Porque vean que la parte, eh, eh, perdón, de la posición, perdón, lo que va a sobrevivir es la parte en J y se va a morir la parte en I. Entonces, no importa qué posición tengan I, eso siempre se va a cancelar y lo que sobrevive siempre es la parte en J, que siempre es la misma, ¿verdad? Siempre está a una misma distancia, ¿verdad? De lo que sería la altura. ¿Okay? Entonces, eso es lo que nos dice que podríamos sacarlo en cualquier punto con R cruz NV, o pues yo lo que hago, siempre lo que busco es, cuando ya justo antes de colisionar ahí, pues uno puede llegar y sacarlo mucho más fácil. Entonces, el momento, la cantidad de movimiento angular de de esa ave va a estar dada por la distancia que hay ahí, ¿verdad? Esa distancia entonces es de 2 L tercios, que son los 0,500 metros que hablan por ahí, suponiendo que la distancia L es de 0,75, ¿verdad? Entonces estoy poniendo que a 2/3 de esa distancia, por la masa también, ¿verdad? Del ave, ¿sí? La masa del ave, vamos a ponerle A de ave, ¿sí? Y por la velocidad, ¿verdad? La velocidad que lleva el ave, la rapidez es esa. Entonces, eso de esa forma. Y bueno, nada más revisando ahí exactamente cómo queda, y ahí sí tengo que tener cuidado, creo que aquí voy a ocupar un poco más de campo. Si yo me pongo a analizar cómo queda esta dirección de momento angular, o de cantidad de movimiento angular, perdón, vean que sería R hacia arriba, ¿verdad? Cruz V, ¿sí? Y vean que entonces me está dando hacia adentro. Pues R cruz V me da hacia adentro. Entonces técnicamente esto está quedando aquí como un negativo.
Y eso es importante porque, y de hecho lo podemos ver, ¿verdad? Después de que golpea la barra, yo espero que la barra vaya a favor de las manecillas del reloj. Y en efecto, pues, si la cantidad de movimiento angular es negativa, la velocidad angular va a ser negativa y es a favor de las manecillas. Entonces, ese signo, ¿verdad? Ahí es el que me permite, ¿verdad? Saber en qué dirección exactamente va a moverse. Lo digo, lo menciono porque ahí dice cuál es la velocidad angular, no la rapidez angular. Entonces, técnicamente, yo pues tengo que dar esa dirección también, ¿verdad? Cuando me pregunte. Entonces, por eso es importante el signo. Pero bueno, entonces esto de aquí, según lo que vi yo, según lo que dije, ¿verdad? Se tiene que conservar la cantidad de movimiento angular. Entonces yo lo que voy a tener es que la inicial es esta, ¿no? Va a ser LF menos LI, que esto entonces va a ser LF es igual a LI. Bueno, pues ya tengo la inicial. ¿Por qué? Porque yo sé que la barra está completamente quieta al inicio. Entonces yo sé que esto ya es la inicial de todo mi sistema. La barra está en reposo, entonces no tiene cantidad de movimiento angular. Después del choque, cuando el ave vaya completamente hacia abajo, que era lo que estábamos hablando antes, pues yo sé que la distancia, el R, ¿verdad? Que yo estoy analizando y el ave, ¿sí? Van a ir en direcciones antiparalelas. Entonces el seno que se forma ahí, el ángulo, perdón, que se forma ahí es el de 180 y el seno de 180 es 0. Entonces, después de la colisión, el ave no tiene cantidad de movimiento angular. O sea, yo puedo llegar a decir aquí que el momento angular, la cantidad de movimiento angular, perdón, final del ave es 0. Y aquí queda lo de la barra. Y eso entonces tiene que ser igual a LI. Y entonces ahí ya lo que puedo decir es que la cantidad de movimiento angular de la barra tiene que estar representada por I omega final. ¿Okay? Eso tiene que ser igual a LI. Donde esta I será la de una barra, ¿verdad? Con un eje en el extremo. O sea, un tercio de ml cuadrado. Y entonces al final yo lo que obtengo es que omega F es igual entonces a LI entre un tercio de M barra, perdón, M barra por L al cuadrado. M barra por L al cuadrado. A ver si puedo lograr que esta B me aparezca como subíndice. Ahí está. Ok. Entonces eso sería esto de acá, ¿verdad? Menos 2L tercios por MA por V entre un tercio MB L cuadrado. El 3 se cancela con este. Uno de los L se cancela con este. Y entonces me queda ahí nada más menos 2 MA sobre MB por V. Y L, por V entre L. Sobre una L. Por V entre L. Y esa será entonces lo que tengo que meter ahí. El omega F entonces será menos, a ver, menos 2 por 0.5, que son los kilogramos del ave. La masa de la barra es 1.5 por la velocidad es de 2.25 y la longitud de la barra es de 0.75. Y entonces eso me da menos 2 radianes sobre segundo. Entonces queda menos 2 radianes sobre segundo. Donde esté menos, recuerden que es lo que me dice la dirección. Entonces ya esta sería la velocidad, ¿verdad? Sabemos que esto va a estar dado en la dirección de K, ¿verdad? Pero entonces esto me dice que va a favor de las manecillas. ¿Okay? ¿Dudas hasta acá? Profe, ¿cómo fue que se sacó esa R para el momento, el momento angular inicial? Esta de aquí. Sí. Ok, me dicen que esto de acá mide 0,75 metros. Y me dicen que el ave pega a 25 centímetros. O sea, esto es a 0,25 metros. O sea, vean que 0,25 es un tercio de los 0,75 metros. Entonces, esto de aquí será L tercios. Y ya la distancia entonces que hay desde el eje hasta el ave, que será esto, será lo que falta, ¿verdad? Los 2 L tercios. Lo que queda ahí restante.
sea, esto aquí es L. Entonces esto aquí es L tercios, esto aquí. Y entonces esto aquí es 2 L tercios, que será la distancia desde el eje hasta el punto donde está la B ahí, hola. Si ustedes quisieran, pues técnicamente también, ¿verdad? Lo pueden usar con el número. O sea, aquí pues, lo que hacen es que utilizan aquí 0,5 metros. Entonces aquí nada más tienen que tener cuidado, ¿verdad? De que esto sea 0,5, que esto sea 0,75. No pueden cancelarlo, ¿verdad? Entonces tienen que mantener ahí todos los valores, pero tiene que darlo, ¿verdad? Podrían hacerlo perfectamente con el número. Solo que ustedes saben que yo soy muy, yo soy muy algebraico, ¿verdad? Más porque di este curso, o sea, no este curso, sino que también tengo que dar el de Físicos 1, entonces ya uno se acostumbra mucho al álgebra, un poco a los numerillos, los despeja al puro final. ¿Alguna otra duda? Todo bien. Ok, entonces ahora vamos con el inciso B. Bueno, lo que me sobrevive o lo que me interesa entonces de esta parte es esto de acá y bueno, el momento de inercia técnicamente de la barra que yo ya sé que es un tercio de mi L cuadrado. Eso es tal vez ahí la información que van a necesitar para la segunda parte. Bueno, ya en la segunda parte ya ocurrió la colisión, ya tuvo que, sucedió lo que tenía que suceder y ahora lo que va a hacer la barra es empezar a caer, ¿verdad? Y pues llegar al suelo. Entonces, ese movimiento conserva energía justo antes de colisionar con, ya llegar con el suelo, ¿verdad? Obviamente, toda esa parte conserva energía. Entonces, voy a borrar esto acá, esto aquí. Y ahora entonces lo que me falta es decir, bueno, pues cómo se da la conservación de la energía de mi sistema. Entonces, bueno, pues antes, y de hecho voy a borrar esto también. Entonces, antes, cuando empieza a moverse, ¿verdad? Cuando ya ocurre el golpe, ya sucedió la conservación en cantidad de movimiento molar, y ahora lo que viene es la parte de la caída de la barra. Entonces, antes el centro de masa estaba justo a la mitad, ¿verdad? De la altura. Entonces, yo puedo llegar y decir que este es mi cero. Entonces digo que la altura, ¿verdad? Que tiene es justo a la mitad, ¿verdad? Ahí está el centro de masa. Y después lo que voy a tener es una barra caída, ¿verdad? Donde entonces técnicamente, pues, por ser delgada, vamos a considerar que queda en el cero. ¿Ok? Entonces, al final no va a tener energía potencial. Entonces, ya mi ecuación será entonces delta K más delta UG, que es igual a cero. La conservación ahí de la energía. Y entonces digo K final menos K inicial más UG final menos UG inicial es igual a cero. Donde la única que se cancela aquí sería la UG final, porque dije que llega a una altura cero. La K final tiene mi dato que necesito, ¿verdad? El omega final que estoy buscando. Y el omega inicial, pues al inicio de esta caída es el final del choque. Entonces, de aquí esta se va a convertir en omega inicial para esta parte. ¿Okay? Entonces, esto va a ser un medio de I omega final al cuadrado menos un medio I omega inicial al cuadrado, que recuerden que este es ¿verdad? Menos esta energía potencial inicial, que será la masa de la barra por G, por la altura, ¿verdad? Que dijimos que es entonces de N metros. Eso igual a C. Y ahora entonces nada más despejo lo que sería esta omega final. ¿Okay? Entonces paso estos dos a sumar y paso eso a dividir. Entonces será omega final, vamos a darlo al cuadrado por ahora. Entonces va a ser las dos sumas, ¿verdad? Va a ser MBG L medios por, perdón, más un medio de I omega I al cuadrado. Todo esto por 2. Todo esto por 2 es lo que iba a decir, ¿no? Pero no. Paréntesis cuadrado por 2 sobre momento de inercia.
que bueno, momento de inercia, entonces, o ya para ir sustituyendo, ¿verdad? Vean que aquí este 2 se cancela con este 2 y está ahí con está ahí, entonces no va a aparecer en este término, o sea, aquí nada más sobrevive omega i cuadrado, y después en el otro término, aquí, lo que voy a hacer es poner, ¿verdad? Que esto será mb, g, l medios, entre, bueno, por 2, vean que entonces el 2 se cancela con este 2, y el momento de inercia de la barra, tercio, ml al cuadrado. Y ve, entonces se cancela el mb, se cancela una l, y entonces al final esto me queda omega i cuadrado más, que sobrevive arriba, solo una g, ¿verdad? G arriba, el 3 que pasa a multiplicar, entonces queda arriba, y aquí abajo una l, así, entre, entonces por ese lado. Y ahora sí, voy a borrar esto. Lo último que me falta, nada más sacar la raíz. Entonces yo digo, bueno, entonces el omega final será la raíz de omega i cuadrado más 3g sobre l. Ojo, eso sí, cuando yo saco una raíz, técnicamente hay un positivo y hay un negativo. En la mayoría de los casos yo nada más tomo el positivo, ¿verdad? Pero en este caso, como yo sé que él comienza a favor de las manecillas y termina, ¿verdad? Moviéndose a favor de las manecillas, entonces aquí yo debería considerar la solución negativa a esta raíz. ¿No ven? Ahí sí hay que tener cuidado. Dicho de otra forma, o lo pueden considerar también, ¿verdad? Ustedes sacan la magnitud y después ponen el negativo diciendo, ok, iba a favor de las manecillas, recordando eso que sucedía, ¿verdad? Pero en este caso, yo lo que estoy haciendo es diciendo eso, ¿verdad? Recuerden que esto aquí solo da rapidez, entonces ya para obtener la velocidad, yo lo que hago es que tomo el caso negativo, ¿okay? El que me dice que va a favor de las manecillas. Y ahora sí, entonces eso será menos la raíz de menos la raíz de. Vean que este menos 2 va al cuadrado, entonces el negativo se desaparece. Eso queda 2 al cuadrado más 3 por 9.8 entre la longitud que creo que era 0.75. Y entonces me queda de menos 6,57. Está bien. Menos 6,57 radianes sobre segundo. Y este entonces es el resultado. Donde otra vez, ¿verdad? Recuerden que ese omega i es esto. Esto acá. Es omega F para el choque, pero es el omega I para la caída. Y el omega F para la caída, entonces ahí, de ahí sale. Estaría cuando llega al suelo. Entonces, ojo, ¿verdad? Aquí, como pasaba en el primer examen y toda la cosa, cuando decimos cuando llega al suelo, no nos referimos allá después de que golpea el suelo, sino en el instante antes de tocar al suelo. Entonces, ¿cuánto es la velocidad? Porque recuerden que si yo ya considero la interacción con el suelo, obviamente el suelo me lo va a parar o hacer que rebote, por ejemplo. Pero pues esa parte se sale de nuestro modelo. ¿No? O sea, siempre consideren el instante justo antes de. Este, ¿Alguna duda que haya con eso? Ese último inciso. Profe, bueno, Todo bien. no tiene que ver Ah, mucho, pero creo que usted había sí. dicho que, o no sé si había dicho, estoy inventando, que en estos ejercicios donde hay una bisagra, así, de ese Ajá. tipo, la cantidad de movimiento lineal no se conserva, solo la angular. Exacto. Es muy poco probable que se conserve la cantidad de movimiento lineal. O sea, uno puede forzar a que se conserve la cantidad de movimiento lineal, pero se necesitaría un valor muy preciso, un punto muy preciso donde se golpea la barra. Entonces no es como que pase siempre. Entonces uno generalmente no usa la cantidad de movimiento lineal aquí porque no es algo que se puede dar como dado, sino que se puede asegurar Ok, profe, gracias. con gusto.
Entonces uno puede ahí manipular los numerillos y todo para que de alguna forma le dé, pero no es algo que se usa usualmente, ¿verdad? No se conserva de repente muy en general. Bueno, si no hay más dudas, entonces, bueno, pues lo único que puedo decir yo es pues agradecerles ahí por todo lo que fue la atención, ¿verdad? De que asistieran ahí, se presentaran a lo que eran las reuniones en todo el semestre. Yo sé que es un poco complicado con lo que es esta parte virtual. Hay alguna gente que le gusta más virtual, hay otra gente que le gusta más presencial. Yo en lo personal considero un poco lo presencial mejor por el hecho de que yo puedo por lo menos comunicarme con el estudiante, ¿verdad? Hay una parte ahí que ustedes tal vez no lo entienden, pero uno donde los ve, ¿verdad? Donde ve la seguridad que tienen los ojos o el hecho de que estén un poco perdidos, pues le da un feedback a uno, ¿verdad? Una retroalimentación en vivo, básicamente, que le permite ayudar al estudiante a que comprenda mejor la materia. Y obviamente, pues, para muchos, ¿verdad? Hay muchas distracciones que se pueden dar en la forma virtual que no aparecen en la parte presencial, ¿verdad? Yo sé que para algunos es mucho más fácil virtual, porque entonces ustedes no tienen que estar, qué sé yo, no tienen que arreglarse para ir a la universidad, no tienen que viajar hasta la U, pueden estar comiendo ahí todo lo que quieran, ¿verdad? Un tocino si quisieran, ¿verdad? Ahí mientras están en media clase y nadie los va a ver feo, pero pues tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿verdad? Y al final, pues yo considero que para la parte de estudiar, así como cuando se trabaja, pues hay que estar concentrado en lo que uno está. Aunque entiendo que sea mucho más fácil, ¿verdad? O sea, más facilidades en la forma virtual, pues a veces hay que saber concentrarse, ¿verdad? Y es algo que les cuesta a algunos. Entonces, pues sí, siempre he considerado la parte presencial mejor, pero bueno, entonces igual, de todas formas, les agradezco un montón que pues tuvieran, ¿verdad? La amabilidad de entrar, ¿verdad? De estar poniendo atención, de hacer las preguntas ahí, de estar conmigo, ¿verdad? De ayudarme, ¿verdad? De corregirme ahí cuando estaba teniendo bolsillos ahí en los ejercicios, que eso también se aprecia un montón, ¿verdad? Eso ayuda muchísimo. Eh, y pues nada, pues desearles muchos éxitos, ojalá ahí, pues, qué sé yo, si están ahí con buenas notas, entonces que puedan pasar con facilidad al siguiente curso, a Física 2, si están ahí un poquillo como medio, qué sé yo, peligrando, ojalá pues puedan evitar la ampliación y pues si lamentablemente en el caso de que tengan que ir a ampliación, pues ojalá que lo puedan aprobar. Pues ya para la gente que no tiene chances de ampliación, si estuviera aquí, pues la verdad es que le agradezco muchísimo pues, por continuar, ¿verdad? Sabiendo que tal vez no tenga posibilidad, pues que siga aquí significa que está comprometido ahí con por lo menos aprender, ¿verdad? Y sacarle jugo al curso. Si fuera el caso de que hubiera uno, la verdad, no, no manejo esas métricas o no me estoy fijando en nombres, nada por el estilo, como para saber si sí o si no. Entonces, pero sí, entonces ahí les agradezco a todos, les deseo éxitos y pues a los que entren ahí en consulta los veo ahora y si no, pues ya, hasta luego ya. Bueno, o adiós debería decir, ¿verdad? Porque no sé si los voy a volver a ver. O bueno, técnicamente nunca los vi, pero ustedes me entienden. Entonces ahí me retiro, muchachos. Muchas gracias, profe. De verdad. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, Con profe. mucho gusto, con mucho gusto.